Amables oyentes, gracias al Señor que nos volvemos a reunir con ustedes para llevarles el mensaje de la palabra del Señor. El domingo recién pasado estuvimos meditando sobre las tres grandes pérdidas, pero dejamos pendiente la explicación del por qué el Señor se gozaba de una oveja que fuese salva, aunque 99 ovejas no necesitaban de arrepentimiento. Yo quisiera explicar esto y espero que ustedes puedan comprender los propósitos del Señor. Nos dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15 y versículo 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió una parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a los amigos, vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Muy bien, en este caso, nosotros nos damos cuenta de una cosa. ¿Por qué el Señor dejó a las 99 en el desierto y a la que encontró que se había extraviado, perdido en una palabra, sintió tanto gozo, tanta alegría, al extremo que cuando llegó a la casa, él reunió a sus amigos y vecinos a hacer fiesta por aquella ovejita que se había extraviado pero ha sido hallada? ¿Qué pasó con las 99? Lo que sucede es lo siguiente: los fariseos, saduceos, los escribas, ellos eran, por así decirlo, hijos de Dios por el derecho de creación, pero no hijos de Dios por redención. ¿Qué doy a entender con esto? Que ellos, si bien es cierto, por los padres como era Abraham, Jacob, Isaac, etc., ellos tenían participación con Dios, pero en lo que se refiere a su entrega al Señor, su espiritualidad, ahí sí estaban lejos. Por eso es que ellos se consideraban justos. Vea lo que dice el versículo 7 de esta porción que estoy leyendo. Os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que de 99, ¿qué dice? De 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Por qué les llaman justos a los 99? Porque ellos se proclamaban como justos, como dignos del cielo sin necesidad de arrepentimiento. Pero esta hojita, como explicaba la vez pasada, representa, digamos, a los hombres que le decían pecadores, que eran como pirañas, porque estaban ellos siempre como empleados de una agencia romana en la recaudación de impuestos. Entonces ellos los tenían como ladrones y no los podían ni ver, los aborrecían, los odiaban. Esos eran los pecadores para ellos. Pero, ¿saben una cosa? ¿Qué dice la Escritura? Me voy a ir siempre al Evangelio de San Lucas, capítulo 5 y versículo 30. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué pasaba con los justos? Los judíos que se consideraban justos, buenos. Sin embargo, aquel pecador
que se sentía perdido, indigno, este era uno por los que Dios estaba ahora abogando para gozar del perdón de sus pecados. Muy bien, ahora ¿recuerdan ustedes que estábamos viendo sobre la moneda perdida? Aquella mujer que tenía 10 monedas, pero una de ellas se extravió. Y sin duda tanto le había costado recaudar ese dinero, tal vez producto de un ahorro muy prolongado, pero llegó el momento de reunir las 10 monedas. Pero, bueno, se le extravió una moneda, pero la comenzó a buscar y buscar, encendió la lámpara hasta que al fin la encontró. Y tanta fue su alegría, su regocijo, que fue con sus amigas, las reunió y les dijo: hagamos fiesta, porque mi moneda la había perdido, pero la he encontrado. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios respecto a esa parábola? Y dice así la Escritura: ahora, así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. O sea que esa moneda prácticamente está simbolizando al pecador perdido, pero que regresa y recibe el perdón de su Señor. De tal manera que a ellos vino Jesús a buscar y salvar. También tenemos la oveja perdida. Encontramos acá la historia del hijo pródigo. Este pródigo, como sabemos, estaba muy bien en la casa de su padre, porque lo tenía todo. Él no tenía ni necesidad de esforzarse tanto en el trabajo, sino ayudar a su padre en todo lo que él poseía. Pero llegó el momento que se aburrió de vivir en la casa de su padre, que ahora quería libertad, quería gozar de la vida, como dicen muchos muchachos: quiero gozar de la vida, soy joven. Máxime cuando le dicen a sus papás: mire, yo quiero ir un poco a pasear, tener amigos y todo. No, tener cuidado porque te vas a perder y que esto y que el otro. No, dicen ellos, no, ellos son sabios, muy sabios. Los jóvenes se creen muy sabios y se van. Pero después, mientras hay dinero, hay amigos. Cuando no hay dinero, se terminaron los amigos. Eso le pasó al hijo pródigo. Se fue, pero la Biblia dice que vivió perdidamente, dando a entender con esto que malgastó aquel dinero que su padre por tantos años estuvo guardando, ahorrando, hasta que llegara la oportunidad de que sus hijos pues dispusieran irse, casarse o algo así, y darles entonces su herencia. Y en este caso, el hijo les pidió la parte de lo que le correspondía, y el padre no anduvo con ninguna objeción y le dio su parte a él y la parte al otro hermano. Pero ¿qué pasó? Malgastó su dinero. Pero mire, hubo una cosa, y es lo que muchas veces nos sucede a nosotros, que podemos irnos al mundo y al pecado. Máxime si tenemos conocimientos bíblicos, hemos recibido, por así decirlo, lecciones maravillosas de nuestros padres, su ejemplo que ha sido una maravilla, y nosotros siempre con ansiedad de conocer al mundo, de saborearlo, y bueno, optamos por irnos al pecado. Pero ¿qué sucede al final de cuentas? Pues sencillamente lo que sucede es que nos quedamos sin nada, sin un centavo. Se acabaron los amigos y entonces ya nos quedamos solos viendo qué hacemos. Lo triste es tener que regresar a la casa de nuestros padres a pedir perdón. De lo contrario, parece que no hay manera de poder nuevamente nosotros volver a una vida normal. Eso es lo que muchas veces nos toca. Pero hay una cosa. Por ejemplo, en el caso del hijo pródigo, cuando ya sufrió hambre y tuvo que buscar un trabajo, lo que no había hecho en toda su vida, buscar un patrón. No, él vivía con los bienes de su padre. Pero en esta ocasión, al buscar trabajo, nadie le daba. ¿Por qué? Porque en aquella provincia hubo hambre, hubo miseria. Entonces,
una situación de veras tremenda, pero encontró a alguien que le ofreció trabajo, pero eso sí, solamente el único trabajo que hay es apacentar cerdos. Como sabemos, para el judío el cerdo es un animal inmundo y ellos no comen jamás cerdo, porque esa es una dieta que no les corresponde a ellos y no lo comen. De tal manera que aquí vemos que este pobre muchacho tuvo que tomar ese trabajo. Y ya que estaba allí por así decirlo, en las jaulas de esos animales, les daba de comer, pero nadie le daba lo que él estaba haciendo. Él deseaba comer de las migajas o de lo que caía de ahí, de los cerdos, pero nadie le daba. De tal manera que todo esto lo hizo reflexionar y darse cuenta la miseria en que vivía y que realmente ahora sí está valorando lo que había en su casa. Un padre amoroso, sin duda una mamá excelente, y todo lo tenía, mientras aquí padecía de hambre. Y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Yo aquí me perezco de hambre. Quiere decir que en aquel momento hay algo muy lindo que debemos sacar como conclusión de este caso, que ese fue el móvil que Dios utilizó para que aquel joven reflexionara y se diera cuenta que por su pecado había llegado a tal o cual condición. Es ahí donde este muchacho se levantó. Iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme siquiera como uno de tus jornaleros. Y se levantó prestamente y se fue a buscar la casa de su padre. Bueno, para él ha de haber sido muy vergonzoso presentarse ante su padre con una vestimenta sucia, maloliente, no sabemos si en harapos, pero la verdad es que así fue acercándose a la casa de su padre. Pero el padre, que era tan amoroso y sin duda lloraba por su hijo, llegó el momento que el padre salió a caminar, cuando no sé cómo vio a un muchacho, pero luego lo reconoció como su hijo. No importaba la vestidura que llevaba, lo maloliente y todo, no, él no le importó. Él se dirigió directamente a hacerle encuentro a su hijo y lo abraza y lo besa, en fin, le da la bienvenida. Y eso que el hijo ni siquiera ha llegado a la casa a tocar la puerta y a decir, padre, perdóname, no sé si me puedes recibir como a uno de tus jornaleros. No, el padre no esperó eso. Era tal el amor, era tal la misericordia de aquel padre que no le importaba cómo haya llegado su hijo. A través de la trayectoria de mi ministerio que el Señor me ha concedido, he observado la vida de muchos cristianos que por años se han ido al mundo y el mundo no les dio nada bueno. El mundo los trató mal. Regresaron sin nada, absolutamente, a buscar a una esposa. Muchas veces estaba en cierto lugar, en una finca, y ahí celebrábamos cultos especiales con un hermano que yo aprecié mucho y que ya pasó a la presencia del Señor. Y celebrábamos cultos muy alegres. Pero en cierta ocasión me invitaron la madre y la hija, que eran maestras, que trabajaban en esa finca. Y entonces me dice, hermano, queremos invitarlo, que venga a nuestro hogar a almorzar. Y total, quedamos en el día y la hora. Y llegué. Cuando estábamos almorzando, cuando yo le pregunté, hermana, ¿y su esposo? Ay, hermano, me dijo, ya falleció. Ah, que lo siento, hermana. Sí, hermano, me dijo, pero yo glorifico al Señor, me dijo, porque mi hija y yo estuvimos orando por mi esposo. Él en cierta ocasión se enamoró de una mujer y se fue de la casa. Y por años pasó fuera de la casa. Pero nosotros nos pusimos a orar, Señor,
tráenos a mi esposo. Y mi hija, tráenos a mi papá, Señor. Y así estuvimos orando, hermano, hasta que llegó el momento que de repente tocaron la puerta de la casa. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que cuando abrí, era mi esposo, un hombre avejentado. Él era un hombre algo opuesto, bien vestido y todo, y regresó como un pordiosero. Imagínese, hermano, me dijo, regresó. ¿Qué hice yo? Le abrí la puerta. Pasa adelante, le dijo. Por ti estábamos orando. Sí, le dijo. El hombre comenzó a llorar. Y luego le dijo, mira, le dijo a su esposa, yo no sé si me puedas recibir así como estoy. No tengo nada, pero perdóname por todo lo que te ofendí. Yo sé que te ofendí, pero perdóname. Yo le dije, está bien. Si Dios me perdonó a mí, te perdonó a ti tus pecados, ¿por qué no te voy a perdonar yo? Le pidió perdón a su hija. Por consiguiente, papá, por ti estábamos orando, pero gracias a Dios ya regresaste. Bueno, hermano, lo tuve aquí por algún tiempo, traté de alimentarlo todo lo que se pudo. Al poco tiempo enfermó y murió. Pero mire, hermano, por lo menos la alegría de ver a mi esposo, que regresa, aunque destruido, aunque arruinado materialmente, espiritualmente y en todo sentido. Pero qué alegría para nosotros cuando lo vimos entrar. Bueno, yo pienso, mis hermanos, que en realidad, qué alegría de haber sentido aquel pastor o aquel padre de familia que regresó su hijo. Y la expresión de este padre fue con sus empleados. Oigan, traigan el traje, el mejor traje, y vistan a mi hijo, calzado para sus pies y un anillo en su mano. Imagínense ustedes qué recepción la que hizo aquel padre, porque era el hijo perdido. Y bueno, y el hijo, pues no cabe duda que se sintió feliz, pero llegó el momento de decirle, padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre ya no esperó que le dijera más cosas. El hecho de haber regresado es porque quería el perdón, quería la comunión, quería el gozo de estar en su hogar. Mis queridos hermanos, pudiera ser que entre nosotros haya alguien que como este hombre se ha ido al mundo, se ha ido al pecado, pero se ha dado cuenta, ha llegado a la realidad de que el mundo no ofrece nada bueno. Pero dice el himnólogo, Cristo ofrece salvación. Y es mi única esperanza, vida eterna hallar con Dios. Y así muchos han regresado. Yo me dirijo a usted, mi querido hermano que me escucha. No sabemos si usted sea uno como estas personas, ¿verdad? Como este hijo pródigo que regresó, pidió perdón y lo perdonó. Este Padre es símbolo de nuestro Padre Celestial, aquel que ama, aquel que perdona, aquel que tiene misericordia hasta del más vil pecador. Mire, es interesante cuando leemos la palabra de Dios y nos damos cuenta cuán necesitados somos del Señor, cuán perdidos podemos haber andado, pero la misericordia de Dios es grande para perdonarnos. La palabra del Señor nos habla, por ejemplo, en Gálatas, en el capítulo 3 y versículo 13, que nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Verso 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Ahora, ¿por qué vivirá el justo?
no es que en realidad sea justo. La Biblia misma dice que no hay justo ni aún uno. Entonces ninguno podemos presumir de ser justos, porque ¿dónde vamos a encontrar una persona justa? Aún creyentes en Cristo, somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero en lo que se refiere a la justicia, el ser humano no ha sido justo. Pecador sí, perdido, aunque algunos se justifiquen como buenos. Quizá le voy a explicar. Encontramos aquí en el Evangelio según San Lucas también, que en el capítulo 18, y nos dice en el versículo 9, note lo que dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, injustos, dice, como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Note que en este caso, este hombre se estaba jactando de un hombre justo, un hombre bueno, un hombre sin pecado. Pero lo peor que hacía era señalar a su semejante. Cuando decía, no soy como los otros hombres, ya está la primer justificación personal. Y lo peor que señalando, si alguna cosa no le agrada a Dios, que señalemos a nuestros semejantes, por indignos que sean, por pecadores que sean, porque si no fuera Él, si no fuera yo ese indigno pecador, que fuera de mí. Pero Dios en su misericordia, si me rescató, es porque Él nos ama, no porque fuimos buenos, sino porque éramos pecadores perdidos. Y aquí pues en este caso, Él señala a este hombre como pecador, ni aun como este publicano, dando a entender que el publicano era el que recaudaba los impuestos del pueblo, pero era mal visto porque ellos se enriquecían de la noche a la mañana, pero era porque robaban. Menos mal que ahora ya no sucede esto, ¿verdad? Usted ya sabe muy bien cómo es la historia del mundo, ¿verdad? La verdad es de que este hombre se justificaba como justo, pero luego viene como religioso que era, porque eso sí, eran muy religiosos, pero que dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo o lo que gano. Ahora, note que fueron 2 hombres los que fueron al templo a orar, pero no se dice nada todavía acerca del publicano, que era un pecador, mal visto. Pero el fariseo o el escriba, en fin, ¿qué pasa? Este sí se considera muy bueno, muy justo. ¿Cuántas personas en esta vida hay como ellos que se consideran buenos, se consideran justos, se consideran como dignos del cielo? Porque no beben, no fuman, no son borrachos, no son ladrones, son buena gente. Estos ya se ganaron el cielo por su buena conducta. No, queridos amigos, no podemos de veras justificarnos por lo que somos. Debemos reconocer primero que somos pecadores. La Biblia dice que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces quiere decir que necesitamos un medio para la salvación de nuestras almas. No es la confesión a un hombre, no, es la confesión a Dios de nuestros pecados. Un hombre no conoce nuestro corazón. Podemos decir mentiras, pero mis hermanos y amigos, solo Dios conoce el corazón. Él sabe quiénes somos, cómo somos. A Él debemos ir y pedirle perdón. Mire lo que pasa acá. Cuando Él se justificó, que Él daba diezmos de todo lo que poseía. Usted sabe que el diezmo se está pagando la 10ª parte de lo que gana. Y este hombre daba la 10ª parte, de seguro daba mucho dinero.
Hay quienes dicen, ay no, yo no doy diezmo porque el diezmo es demasiado lo que la iglesia me quita. Mejor voy a dar ofrenda, porque eso es voluntario. Muy bien, da ofrenda. Pero ya que está dando la ofrenda, viéndolo bien, estoy dando mucho. Mejor voy a dar una limosna, ¿verdad? Como quien dice. Comprendamos una cosa. Si nosotros vamos a ofrendar, hagámoslo de corazón. Si somos muy pobres y no tenemos gran cosa, demos conforme Dios nos dio. Es como aquella pobrecita mujer que era viuda, pero llegó al templo. Cuando salió del templo, Jesús estaba en la puerta, viendo a los fariseos, saduceos, que estaban echando su ofrenda en el gasofilacio, que le dice, pues sea la alcancía. Y él veía, le dice a sus apóstoles, ¿veis cómo echan la ofrenda? Estos echan de todo lo que les sobra, pero esta mujer echó 2 blancas, el sustento del día. ¿Qué indica esto? Que esta mujer, su corazón estaba en las cosas de Dios, en la obra del Señor. Prefería tal vez quedarse sin nada, pero que su iglesia no sufra necesidad. ¡Qué maravilla de verdad! Eso es tener un corazón de veras agradecido con Dios para darle lo que tenemos, lo que podemos con todo el corazón. Estos echan de lo que les sobra. Pero estoy seguro que el Señor a esta viuda, pobrecita, a la vuelta de la esquina, ella fue bendecida de Dios. Porque en realidad, como dice el apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 9, en su segunda carta, el que siembra generosamente, generosamente también cosechará. ¿Qué da a entender con esto? Que cuando damos al Señor, increíble, pero el Señor nos recompensa. No demos por interés, por supuesto, pero demos de todo corazón. Y el Señor bendecirá su vida, bendecirá esa satisfacción que le queda a uno para dar al Señor y a su preciosa obra. Muy bien, de tal manera que en esta ocasión, cuando estamos meditando en estas porciones bíblicas, esperamos que nuestros amigos que hoy nos están escuchando, tal vez alguien que no es creyente en Cristo Jesús, pero es inconverso y que le gusta escuchar mensajes. Yo recuerdo cuando estaba predicando hace varios años en este programa que predique la palabra, pero yo lo tuve 10 años consecutivos predicando de lunes a viernes. Y a las 10 de la noche yo estaba en la radio dando el mensaje en vivo. Y entonces me llegaba correspondencia y hubo un joven que vivía en Nicaragua. Y él me escribió una carta. Yo estaba recostado cuando comencé a leer la correspondencia y decía esta carta: hermano, que Dios lo bendiga. Siga adelante. Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Yo estaba casi principiando ese programa radial y en cierta ocasión yo me sentí tan solo en la cabina de radio y estaba predicando. Dije yo, bueno, yo estoy aquí predicando tal vez como un loco, tal vez ni nadie me está escuchando. Y mire, yo no sé por qué esa noche me fui muy desalentado a mi casa. Cuando abrí la correspondencia, me encontré con esa carta. Siga adelante, hermano. Dios lo está bendiciendo. Mire, eso me dio un aliento tremendo, un levantón espiritual. Mis hermanos, él me dijo: hermano, yo le cuento que yo salí de la universidad, me fui a mi casa, pero siempre cuando yo me acostaba, me gustaba buscar alguna música agradable para poderme dormir. Cuando de repente me encontré con su programa y me gustó escucharlo, ¿quién iba a creer que esa noche Dios habló a mi corazón? Y por eso le escribo esta carta, hermano, para que Dios lo siga bendiciendo. Porque así como yo recibí bendición,
deseo que muchos también obtengan bendición. Bueno, qué bendición. Parece mentira, pero estos programas radiales o estos programas por el Facebook traen mucha bendición al corazón de los creyentes y a los inconversos también, un mensaje de salvación. Por eso digo, quizá usted, amigo que me está escuchando, oyó de la historia del hijo pródigo. Tal vez usted, en lo profundo de su corazón, sabe que ha vivido una vida de pecado, pero que todavía cuenta con vida, con salud, para volver a su Dios, a buscarlo, a pedirle perdón, entregarse a Él con todo su corazón y recibirle como un Salvador personal. No sea usted como uno de los fariseos o saduceos que se consideraban justos. No, ellos no se consideraban, es decir, necesitados de un arrepentimiento. Se consideraban justos del cielo, pero Dios los hizo a un lado. Imagínense, ¿por qué los hizo a un lado? Porque Él se preocupó por la oveja perdida. Se preocupó por aquel que estaba humillado. ¿Sabe cómo termina la historia de la parábola de estos dos que fueron a orar? Dice que así dice la Escritura, mas el publicano estando lejos, no quería, dice, él estaba en el templo, estaba orando, pero dice así, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Sabe qué dijo el Señor? Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que subía será enaltecido. Dios ama a aquella persona que se considera injusto, necesitado de Dios, y viene a Él humildemente a implorarle el perdón de sus pecados. El Señor Jesús le ama, el Señor Jesús le llama, como aquella ovejita que se había perdido, pero cuando el pastor la encuentra, la toma sobre sus brazos y la pone en su hombro y lo lleva a su casa. Os digo, dijo el Señor, que hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. De la misma manera, habrá fiesta en los cielos si usted se rinde a Cristo y lo recibe como su Salvador personal. El Señor lo tiene a usted en una estima muy grande, porque Él no vino por justos, vino por pecadores, y ahora es usted el que va a tomar su decisión. Que Dios le bendiga, y ojalá que esta noche haga usted de veras ese voto de entrega de su vida a Jesucristo. Él le transformará, hará de usted un hombre nuevo, un hombre de provecho, un hombre de progreso, un hombre bendecido. ¿Por qué? Porque cuando viene la salud al alma, entonces la bendición es total de parte del Señor. Vamos a orar. Si usted quiere cerrar sus ojos, si usted quiere orar, yo le invito para que hoy mismo entregue su corazón a Jesucristo. Si usted desea, escuche mi oración y usted mismo lo puede repetir si desea hacerlo. Señor Jesús, te damos gracias por el mensaje que hemos podido meditar en esta noche. Sabemos, Señor, que tú amas al pecador perdido. No amas a aquellos que se justifican a sí mismos y que jamás van a pedir perdón, porque creen que por sus buenas obras o porque ellos no son pecadores, se van a ir al infierno. Creen que se van a ir al cielo, pero tú viniste a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entre esos perdidos estaba yo, pero tú tuviste misericordia de mí. Me perdonaste cuando yo te pedí perdón, y tú, Señor, rescataste mi vida para no ir a la condenación eterna, sino ahora ser tu Hijo que te alaba, que te bendice, que te glorifica, que predica tu palabra, esperando que tú te manifiestes en cada corazón. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos, te damos gracias. Amén. Amigo,
Si usted esta noche hizo su decisión por recibir a Cristo, como siempre le rogamos, envíenos una notita y nosotros estaremos orando al Señor por usted. Y mis amados hermanos, no olvidemos que nuestra necesidad imperante es buscar al Señor, estar en comunión con Él, y si tenemos algo pendiente, bueno, arreglemos cuenta con el Señor. Él es justo para que perdone todos nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Quiera Dios bendecirles en esta noche grandemente, y no olvide que primero Dios, el próximo domingo a las 9 de la mañana estaremos con usted con este mensaje de la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga grandemente.